Bien, les decía que hemos estado viendo un poco una introducción de probabilidades. Hemos estado viendo para qué estudiamos probabilidades en estadística. Ya sabemos que es para cuantificar la incertidumbre en un proceso de razonamiento inductivo que vamos de lo particular a lo general, para lo cual tenemos que utilizar modelos teóricos de probabilidades como la distribución normal, la distribución binomial, la distribución de Poisson, la distribución de chi cuadrado, de T de Student, bueno, de F de Snedeker. Hay una serie de distribuciones, modelos teóricos de probabilidades, ¿no? Entonces, voy a nuevamente compartir la presentación. Bien, nosotros estábamos indicando que siempre en la parte de recursos naturales vamos a utilizar un muestreo. Siempre vamos a utilizar el proceso de razonamiento inductivo por razones de tiempo y fundamentalmente económicos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una tabla de frecuencias con la información, con los datos que nosotros hemos generado ahí, ¿no? Como ya hemos visto en estadística descriptiva, podemos tener ahí entonces las frecuencias relativas en porcentaje, absolutas y también o frecuencias relativas acumuladas. Y podríamos llegar a las siguientes conclusiones en términos de proporción, es decir, el 70%, el 70%, por ejemplo, de los árboles tiene una producción de menos de 5 metros cúbicos por hectárea, ¿no? O el 50% de las muestras que nosotros hemos visualizado, que hemos medido, tienen una producción entre 2 y 4 metros cúbicos por hectárea. Entonces, fíjese, estamos llegando a conclusiones en función a las frecuencias relativas y estamos entonces ahí teniendo varias unidades de muestreo. Nuestras unidades de muestreo pueden ser parcelas de 1 hectárea, de 2 hectáreas, etcétera, pero tienen que estar esas parcelas localizadas aleatoriamente eh, en toda el área forestal que para nosotros representa la población, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a estas conclusiones y decimos el 70% tiene una producción de menos de 5 metros cúbicos por hectárea, el 50% tiene una producción entre 2 y 4 metros cúbicos por hectárea, y si nosotros estamos haciendo un muestreo solamente en un área de 200 hectáreas y tenemos un área total de 2.000 hectáreas, entonces esto va a ser válido sin ninguna duda solamente para esas 200 hectáreas, ¿no? Pero si nosotros lo queremos generalizar a través del proceso de razonamiento inductivo, lo queremos generalizar estas conclusiones para toda la población, para las 2.000 hectáreas, esto va a ser una conclusión muy próxima, pero no va a ser la conclusión sincera. O sea, no va a ser una conclusión definitiva, con certeza, sino estas conclusiones van a ser válidas para la población, pero tenemos que ahí eh, adjuntar cuál es su incertidumbre, cuán cerca están de lo verdadero y cuán alejado están. Y eso está relacionado con la posibilidad de que me pueda equivocar o de que tenga menos posibilidades de equivocarme o más posibilidades de equivocarme, ¿no? Entonces, eso siempre va a ocurrir. Y en el caso de ambiental, lo mismo. Nosotros tenemos, por decir, estamos queriendo estudiar la contaminación del agua en un curso del río. Es imposible que tengamos una gran cantidad de mediciones y de muestras de agua en todo el curso del río, pero sí lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es seleccionar una muestra, ¿no? Una muestra representativa. Esa muestra representativa va a estar en diferentes puntos del curso del río, ¿no? Entonces, lo que nosotros después tenemos que hacer con esos datos, ¿no? De un determinado contaminante, por ejemplo, que estemos estudiando en el agua, ver su comportamiento estadístico, su estadística descriptiva, ¿no? Y luego tenemos que ajustar el comportamiento, la curva de distribución de esa variable a un modelo teórico. Y una vez que nosotros ajustemos, vamos a calcular probabilidades, ¿no? Y vamos a decir, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que tengamos una producción o una cantidad
en el caso de la contaminación, una cantidad del contaminante menos a esta concentración, o de que tengamos, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos una concentración entre este valor y este otro valor? ¿No? Entonces, ese es el proceso en el cual normalmente nosotros asignamos y cuantificamos la incertidumbre utilizando los modelos teóricos de probabilidades. La única manera de hacerlo es utilizando modelos de probabilidades para cuantificar esa incertidumbre, ¿no? Porque de lo contrario, no vamos a tener una idea de cuán cierto puede ser o, o no puede ser esa afirmación, esa conclusión que se tiene con respecto a una variable, que puede ser cualitativa, cuantitativa, etcétera. Bien, entonces, ahora si se pregunta qué porcentaje del bosque productivo total, por ejemplo, la población, que son las 2.000 hectáreas, ¿cuál es el porcentaje del bosque que tiene una producción de menos de 5 metros cúbicos por hectárea? Podríamos decir también que el 70% basándonos en los datos disponibles, pero ya hemos dicho que eso no tiene certeza, tiene una duda, ¿no? Cuando estamos llevando de lo particular, que es la muestra, a lo general, que es la población, siempre se va a generar una duda. Y esa duda se refiere a establecer cuán cerca estamos del verdadero valor o del parámetro de la población o cuán alejados estamos de este valor. Entonces, eso de saber, de determinar si estamos cerca del valor verdadero o estamos más alejados, es justamente lo hacemos con la cuantificación del grado de incertidumbre. Ustedes saben que la incertidumbre es una duda que tenemos, aunque digamos la probabilidad de que esto sea verdadero es de un 99%. Tenemos la posibilidad de equivocarnos 1 en 100, ¿no? Entonces, pero si alguien nos dice la probabilidad o la confiabilidad de mi conclusión es de un 99.9, si nosotros tenemos 99 y tenemos acá 99.9, entonces este tiene mayor confiabilidad, entonces tiene 99.9%, tiene una mayor confiabilidad y por lo tanto una menor posibilidad de equivocarnos en comparación con el 99%, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer a través de las distribuciones de probabilidades. Bien, otro aspecto importante acá que vale la pena mencionar. En estadística nosotros tenemos 3 maneras de asignar probabilidades. Uno es a través del método clásico, a través de la definición clásica. Otra es a través de la estabilización de la frecuencia, de la curva de la frecuencia relativa. Y la tercera manera de asignar probabilidades es a través del método subjetivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos 3 métodos? ¿Cómo podemos nosotros identificar? Por ejemplo, el método clásico. El método clásico es tener, ¿no? Asignar una probabilidad en función al número de casos del evento dividido entre el número de casos totales. Esa es la definición clásica. Un ejemplo sumamente sencillo. Cuando nosotros tenemos y lanzamos un dado, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos del 1 al 6? Por lo tanto, ¿cuál será la probabilidad de que tengamos uno de estos resultados? Va a ser un sexto. Cada uno de esos números tiene la probabilidad de que sea un sexto, ¿no? Entonces, tenemos un sexto de probabilidad para cada uno de ellos. Y cuando la probabilidad es la misma para todos los eventos, para todos los posibles resultados, entonces nosotros decimos que esos eventos son equiprobables. Todos tienen la misma probabilidad, ¿no? El 2 tiene la misma probabilidad de que salga el 4. El 4 tiene la misma probabilidad de que salga un 6, ¿no? Todos tienen la misma probabilidad, a menos que el dado tenga alguna anomalía y tenga más posibilidad de que salga un número, ¿no? Entonces, ahí nosotros asignamos probabilidades. Entonces, si digo, por ejemplo, ¿cuál será la probabilidad de que salga un número par en un lanzamiento de un dado? Nosotros tenemos 6 números, pero de los 6, 3 son pares y 3 son impares. La probabilidad de que salga un par va a ser medio y la probabilidad de que salga
un número impar va a ser un medio. Entonces tenemos la probabilidad de que salga un número par, es un medio. La probabilidad de que salga un número impar es el otro un medio, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 1 o un 2? ¿No? Entonces ahí, fíjense, tenemos que sumar cuál es la probabilidad de que salga un 1 o un 2 cuando nosotros lanzamos un dado. Eso es 2 en 6, porque son 2 eventos. Cada uno de ellos tiene un sexto. Tenemos que sumar. Y por lo tanto, la probabilidad es 2 sextos. Y eso es lo mismo que un tercio, ¿no? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos cuando lanzamos un dado, valores, ¿no? Que, que los resultados sean mayores, por ejemplo, a 3. ¿Cuáles serán entonces esos sucesos de que cuando nosotros lancemos el dado, ese valor sea mayor a 3? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que sea mayor a 3? Solamente de que sea 4, 5 y 6. Tenemos 3 de los 6 y por lo tanto vamos a tener también medio, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir calculando. Eso ocurre cuando lanzamos un dado, pero cuando nosotros lanzamos 2 veces el dado, ya no es el mismo, ¿no? Ahí, si nosotros tomamos en cuenta la suma de los dos números al lanzar ese dado 2 veces, ya no van a tener las mismas probabilidades. Algunos resultados van a tener mayores probabilidades que otros resultados, ¿no? Entonces, acá también es importante mencionar, en el caso del dado, hemos dicho que los posibles resultados son del 1 al 6, por lo tanto, ese conjunto de resultados se denomina en probabilidades el espacio muestral. Entonces, el espacio muestral en ese experimento de lanzar un dado tiene 6 elementos muestrales, ¿no? Los elementos muestrales son cada uno de esos posibles resultados. En cambio, cuando nosotros lanzamos 2 dados, ¿no? Cuando lanzamos 2 dados, entonces nosotros tenemos 36 resultados mutuamente excluyentes. ¿De dónde salen esos 36 resultados? Primeramente sale de lo siguiente. Nosotros tenemos en el dado, tenemos 6 posibles resultados, pero vamos a lanzar 2 veces. Entonces va a ser 6 elevado al cuadrado. Y a eso nos va a dar entonces 36 resultados mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces, son mutuamente excluyentes debido a que no puede aparecer más de un par en forma simultánea, ¿no? No puede haber eso, ¿no? Entonces, y por ejemplo, acá nosotros tenemos esos 36 posibles resultados tomando en cuenta de que vamos a considerar cuál es el valor que tiene el primer dado y cuál es el valor que tiene el segundo dado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el primer dado salió 1, el segundo también 1. Entonces, la suma de esos 2 dados es 2. No hay ninguna otra posibilidad cuando nosotros lancemos esos 2 dados de que tengamos una suma de 2. La única posibilidad es de que el primero sea 1 y el segundo 1. Por lo tanto, si nosotros tenemos 36 resultados mutuamente excluyentes, la probabilidad de que la suma sea igual a 2 es de 1 en 36. Pero si nosotros decimos la suma de que la suma sea igual a 3, ¿no? Entonces vamos a tener que el primer dado salga 2 y el segundo salga 1, la suma es 3. O de que el primero salga 1 y el segundo salga 2, también la sumatoria es 3. Por lo tanto, ahí tenemos dos resultados, ¿no? Que cumplen con esa condición de que la suma sea igual a 3. Por lo tanto, ahí la probabilidad va a ser 2 en 36, que es lo mismo que 1 en 18, ¿no? Entonces, ahí tenemos las probabilidades y podemos ver ahí que solamente entre la suma de 2, ¿no? De que la suma sea 2, donde es 1 en 36, y de que la suma sea igual a 3, es 1 en 18, ¿no? Entonces, ahí, entonces, no son las mismas probabilidades. La sumatoria de 3 tiene, la suma de que salga un número igual a 3, tiene una probabilidad que es mayor que la probabilidad de que salga una suma igual a 2, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener diferentes probabilidades para cada uno de esos posibles resultados que son en conjunto, denominamos el espacio muestral. Cuando lanzamos 2 dados y estamos viendo el evento, la suma de los 2 dados, ¿cuáles son los posibles resultados? El 2
es el mínimo, del 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 12. Y el 12 va a ser cuando el primer dado salga 6 y el del segundo también salga 6. Y en ese caso, en ese otro extremo, también solamente la posibilidad de que tengamos una suma igual a 12 es de que el primero salga 6, el primer dado, y el segundo también salga 6. No hay ninguna otra posibilidad. Por lo tanto, en este caso, también la probabilidad de ocurrencia de la suma del igual a 12 es de 1 en 36, ¿no? Entonces, aquí tenemos el espacio muestral. El espacio muestral en probabilidades es el conjunto de todos los posibles resultados, ¿no? Del experimento. Acá el experimento consiste en considerar la suma de los dos dados cuando lanzamos, ¿no? Entonces, el espacio muestral va a empezar en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cada uno de estos elementos, ¿no? Cada uno de estos elementos de este espacio muestral se denomina justamente elemento muestral, ¿no? Entonces, este espacio muestral, ¿cuántos elementos muestrales tendrá? Tiene 11 elementos muestrales. En el caso de la probabilidad de que la suma sea igual a 2 es 1 en 36, la probabilidad de que la suma sea igual a 3 es 2 en 36, la probabilidad de que la suma sea 11 es igual a 2 en 36, la probabilidad de que la suma sea igual a 12, de que salga el primer dado 6 y el segundo 6 es 1 en 36 también. Entonces, de los 36 resultados, 6 dan una suma de 7, 6, ¿no? 5 dan una suma de 8. Entonces, la suma de 7, de que la suma de los dos dados, de los números que salgan en los dos dados, su suma sea 7, tenemos 6 casos que cumplen esa condición. Por lo tanto, la probabilidad ahí va a ser 6 en 36. Y esa probabilidad de 6 en 36 de que la suma sea igual a 7 es lo mismo que decir un sexto, ¿no? Entonces, tiene una alta probabilidad. Un sexto es una alta probabilidad y comparado con las demás probabilidades de las demás sumas, ¿no? Entonces, la mayor probabilidad en este experimento es la suma de que la suma nos dé un número de 7, que tiene 6 casos. 6 casos cumple esa condición. ¿Cuáles van a ser esos 6 casos para que la suma sea 7? Por ejemplo, que salga el primer dado 1, que salga el segundo 6. Luego que salga el 6 el primer dado, que salga 1 el segundo dado, ¿no? Luego, ¿qué más tendríamos para que tengamos una suma de 7? Que salga el primer dado 2, el segundo 5, o que salga el primero 5, el segundo 2. Ya tenemos 4 ahí. O tengamos, ¿no? El primer dado que salga 3, el segundo 4, o de que el primer dado salga 4 y el segundo salga 3. Entonces, ahí tenemos los 6 posibles resultados, todos nos dan una suma de 7, y por lo tanto, ese elemento muestral de que la suma sea igual a 6 es el que presenta la mayor probabilidad en comparación a los restantes elementos muestrales del experimento, ¿no? Entonces, eso está claro en ahí. Entonces, podemos ver que entonces cuando lanzamos dos dados y vemos la suma de los dos números que salen, entonces vamos a tener una curva donde en los extremos tenemos menos probabilidades y en la parte central tenemos las mayores probabilidades. Entonces, ese es un concepto también importante porque eso nos da una idea de que ese experimento se puede ajustar a un modelo teórico de probabilidades, que puede ser la binomial o la normal. Y entonces, vamos a decir que de acuerdo a la definición clásica de probabilidades, si un experimento, ¿no? Nosotros si tenemos un experimento aleatorio que está sujeto al azar, entonces dice, resulta de n formas igualmente probables y mutuamente excluyentes, y si n sub a de estos resultados tiene un atributo A, entonces la probabilidad de que ocurra ese atributo es la proporción de n sub a con respecto a él. Entonces vamos a tener los casos favorables divididos entre los casos totales. Esa es la formulita de la asignación de probabilidades a través de la definición clásica, ¿no? Entonces, la probabilidad se define como el número de casos favorables dividido entre el número de casos totales. Por ejemplo, acá, si una moneda tiene dos caras, ¿no? Cara o cruz, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? Un medio, ¿no?
Entonces, la probabilidad de que salga cruz va a ser también un medio. Entonces, es sumamente sencillo en este ejemplo, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos acá el caso de un dado, ¿no? En el caso de un dado, su espacio muestral es 1, 2 hasta el 6, ¿no? Y si el dado es honesto, todos tienen la misma probabilidad, son equiprobables, ¿no? Por lo tanto, aquí va a ser una recta, el gráfico de la línea de probabilidades, porque la probabilidad de tener un 1 es un sexto, la probabilidad de tener un 2 es un sexto, etc. Pero si nosotros damos eventos diferentes a los números del dado, por ejemplo, la probabilidad de sacar los números pares, ¿no? Eso es un medio, la probabilidad de sacar los números 3 o 4, entonces ahí tenemos dos casos, y por lo tanto el número de casos favorables para 3 o 4 son 2, tenemos 2 sextos, o la probabilidad en ese caso sería un tercio, ¿no? La probabilidad de no sacar los números 3 o 4, entonces esa probabilidad va a ser 4 sextos y eso significa 2 tercios, ¿no? Entonces ahí tenemos también las probabilidades en el caso del dado. Bueno, y aquí está la probabilidad de sacar un 1, la probabilidad de sacar números pares, ¿no? Es un medio. La probabilidad de que sea un 3 o un 4 va a ser, ahí tenemos, este tiene un sexto y este tiene un sexto también, sumando entonces nos va a dar 2 en 6 y eso es igual a un tercio. Ahora, el evento, que cuando decimos nosotros, ¿cuál será la probabilidad de que no tengamos ni un 3 ni un 4? Es el complemento de tener un 3 o un 4, el complemento. Y por lo tanto, eso es 1 menos la probabilidad de que tengamos un 3 o un 4, que para nosotros es 2 sextos o un tercio. Y por lo tanto, acá vamos a tener 1 menos, menos 4 sextos, y eso va a ser entonces igual a 2 tercios, ¿no? Entonces, acá vamos a tener la probabilidad de que tengamos 3 o 4 es 2 sextos, entonces tenemos 1 menos 2 sextos, vamos a tener los 4 sextos y eso es igual a los 2 tercios, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí eso. Ahora, tenemos también aquí las probabilidades. Si para nosotros tuviéramos un experimento donde estamos viendo el número de hijos, ¿no? El número de hijos que tienen las familias. Y si ese fuera el experimento, ¿no? El número de hijos que tiene una familia, y nosotros quisiéramos calcular la probabilidad de que una pareja tenga tres hijos, y queremos saber cuál es la probabilidad de que todos sean varones. ¿Cuál es la probabilidad de que todos sean mujeres? Eso significa la probabilidad de que los tres sean varones, el primero varón, el segundo varón, el tercer varón, o la probabilidad de que la primera sea mujer, la segunda también mujer y la tercera. O la otra probabilidad de que exactamente tengamos dos varones, ¿no? Dos varones y una mujer, ¿no? Pero puede ser que el primero sea varón, el segundo varón y la tercera mujer, o puede ser también el primero varón, la segunda mujer y el tercero varón, ahí también se cumple de que son dos varones. A lo más dice dos varones, y eso significa a lo sumo dos varones. Eso significa la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, y ahí tenemos la probabilidad de que sea un varón o dos varones, ¿no? Cuando menos dos varones, cuando decimos cuando menos dos varones, entonces va a ser la probabilidad eh, de que sea entonces dos varones o tres varones, ¿no? Más de dos mujeres, entonces ahí Y significa de que sean mujeres y por lo tanto ahí tenemos la probabilidad de que Y sea mayor a dos, más de dos mujeres. ¿Y eso qué significa? Que sea entonces la probabilidad de que las tres sean mujeres, ¿no? Más de dos. Y por lo tanto eso va a ser entonces un elemento muestral que cumple con esa condición. Menos de dos varones, lo mismo, la probabilidad de que X sea menor a 2, ¿no? Y por lo tanto, cuando decimos menor a 2, la única posibilidad es que tengamos un solo varón, ¿no? Y dos mujeres, ¿no? Entonces, con esta definición podemos entonces ver cuáles son los posibles resultados de esas familias que tienen tres hijos. Y acá tenemos entonces, primero, tenemos el espacio muestral S. Va a ser entonces de que los tres sean varones, de que tengamos el primero varón, el segundo varón, la tercera mujer, etcétera.
y así vamos a ir distribuyendo. Entonces, hasta tener el penúltimo de que sea la primera mujer, la segunda mujer, el tercero varón, y luego finalmente en el otro extremo de que las tres sean mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuántos resultados posibles tenemos? Tenemos 8 posibles resultados porque tenemos que considerar el orden, ¿no? ¿Cuál ha sido primero? ¿Cuál ha sido segundo? ¿Cuál ha sido tercero? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de dos varones? Por ejemplo, acá estamos viendo cuál es la probabilidad de dos varones, ¿no? Dos varones, acá tenemos, por ejemplo, acá vamos a ir revisando, acá tenemos dos varones. Aquí tenemos dos varones, entonces sería un caso favorable. Aquí también tenemos dos varones. Ya tenemos dos casos favorables. Aquí también tenemos dos varones. Tenemos tres casos favorables y no tenemos más. Entonces son tres casos favorables y el número de casos totales son los 8 posibles resultados. Entonces, la probabilidad de tener dos varones en tres nacimientos es la probabilidad de que X sea igual a 2 y eso es igual a 3 octavos. Dividiendo eso tenemos 37.5 de probabilidad, ¿no? De que sean, acá, y con el mismo razonamiento, de que sean menores o iguales a 2, eso va a ser de que sean, ¿no? Menores, estamos igual o iguales a 2, y entonces ahí vamos a tener 6 casos favorables de los 8 totales, tenemos 3 cuartos. Entonces, sería la probabilidad. La probabilidad de que X, de que sea varón, X representa al varón, de que sea mayor o igual a 2, mayor o igual a 2, va a ser de que tengamos 2 o 3 varones, ¿no? Y eso significa que tengamos 4 octavos y eso es un medio. O la probabilidad de que X del varón sea mayor a 2. La única manera de que sea mayor a 2 es que los 3 sean varones. Por lo tanto, eso es un caso favorable de 8 casos totales, es un octavo. La probabilidad de que X sea menor a 2 es lo mismo. Tenemos la probabilidad de que X sea menor, menor a 2, entonces vamos a tener de que tengamos ahí solamente un varón, ¿no? Un varón. Entonces, vamos a ver entonces acá, por ejemplo, cuál es la probabilidad cuáles son los casos favorables de solamente un varón. Acá, a ver, uno, este cumple, ¿no? Un solo varón. Tenemos entonces uno, aquí también cumples un varón y aquí también cumples un solo varón. Entonces tenemos 3 casos favorables de 8. Entonces, nuestro resultado, la probabilidad va a ser 3 octavos, ¿no? Entonces, de esa manera, solucionamos estos ejercicios. Bien. La otra manera de definir la probabilidad es utilizando la curva de la frecuencia relativa. En muchas situaciones prácticas, los posibles resultados de un experimento no son igualmente probables, como hemos visto ya también en el anterior caso, ya cuando lanzamos un dado, sí, todos son probables, pero cuando el experimento, cuando lanzamos 2 dados o 3 veces el dado, 4 veces ya los experimentos no van a ser igualmente probables, ¿no? Entonces, vamos a ver esa situación, ¿no? También habíamos dicho que en el caso de la industria, una de las cosas más importantes es el control de calidad, ¿no? Y el control de calidad se va a demostrar definiendo, ¿no? Conociendo cuál es la probabilidad de que tengamos un artículo defectuoso en un proceso de N unidades de producción. Entonces, se supone que esa probabilidad de que tengamos o de que aparezca ese artículo defectuoso tiene que ser lo más mínimo posible, ¿no? Entonces, tiene que ser lo más raro la presencia de un artículo defectuoso y eso significa que vamos a tener una buena calidad, una mayor homogeneidad en nuestras unidades de producción. Entonces, en este caso, dice, no es correcto estimar la probabilidad de encontrar un artículo defectuoso mediante el empleo de la definición clásica, porque aquí más bien lo que tenemos que ir viendo es ir aumentando el tamaño de la muestra. Hemos dicho nosotros que cuanto más alejado esté, cuanto menor sea el tamaño de la muestra en comparación con toda la población, más más distancia va a haber entre los valores de la muestra y los valores de la población. A medida que nosotros vayamos aumentando el tamaño de la muestra, entonces ese valor, ese estadístico, se va a ir acercando cada vez más al parámetro de la población. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener en un momento que la curva de la frecuencia relativa se va a estabilizar cuando nosotros vamos aumentando más el tamaño de la muestra. Y nosotros podemos ver acá, ¿no? Si nosotros tenemos
20 unidades muestreadas. ¿Y cuántas tenemos ahí? Unidades defectuosas, 2. Entonces vamos a decir que la frecuencia relativa de unidades defectuosas es un 10%. Acá, si tenemos ahora 50 unidades muestreadas, hemos aumentado de 20 a 50, y en las 50 hemos detectado 3 unidades defectuosas, nuestra frecuencia relativa entonces ahí es un 6%. Ahora, nuevamente aumentamos a 100 unidades muestreadas, y en las 100 hemos encontrado 4 defectuosas. Nuestra frecuencia relativa es 4%. Luego nos doblamos la muestra a 200 unidades y tenemos 12 unidades defectuosas, lo cual significa un 6%. El siguiente tenemos 500 unidades y también tenemos casi una frecuencia relativa del 6%. Vamos a aumentar a 1000 unidades muestreadas y la frecuencia relativa cambia, pero muy poco. Siguen ahora en 5.4. Si aumentamos a 2000, ahora la frecuencia relativa es de 0.048, ¿no? 4.8%. Entonces, ahí estamos viendo que la curva se está estabilizando, ¿no? A medida que nosotros, aunque vayamos aumentando más unidades de muestreo, ya no va a variar mucho la frecuencia relativa. Y en el momento que se estabilice esa curva de la frecuencia relativa, esa es la probabilidad que tenemos que asignar al número, ¿no? Al número de unidades defectuosas que podamos encontrar en la industria, ¿no? Entonces, si un experimento se repite n veces, eso significa si vamos aumentando el tamaño de la muestra bajo las mismas condiciones, y nb de los resultados son favorables a un atributo B, entonces vamos a tener un límite de n sub B, que es el número de casos favorables para B sobre el total de casos. Entonces, el límite de esa fracción, conforme n se vuelva grande, ¿no? Conforme n vaya haciendo y se vaya aproximando más al número de elementos de la población, se va a definir como la probabilidad del atributo B, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener la probabilidad del atributo B, va a ser igual a n sub B dividido entre n, ¿no? Donde n sub B son los resultados favorables a un atributo B, ¿no? En este caso, el atributo B es el número de unidades defectuosas y dividido entre n. Y n, ¿qué va a ser? Es el número total de unidades de producción. Y cuando nosotros, entonces, nos vayamos, este n se vaya acercando más al tamaño de la población, entonces, eso va a ser entonces que esta probabilidad va a ser más cierta, ¿no? Más creíble. En la repetición de un experimento, cuando nosotros decimos vamos a aumentar el tamaño, es repetir un experimento un número de veces, ¿no? Cuando entonces repetimos este experimento bajo las mismas condiciones, entonces estas se constituyen la base para las interpretaciones de la definición clásica y de la definición de frecuencia relativa de probabilidades. Sin embargo, dice, muchos fenómenos no se prestan para la repetición, no podemos repetir, ¿no? Pero a pesar de esto, dice, requieren de una noción de probabilidades. Entonces, por ejemplo, las compañías de seguro requieren asignar una cuota de seguro en base a cuál es el riesgo a que ocurra un determinado evento, por ejemplo, un incendio, ¿no? La probabilidad de que tengamos un incendio en un supermercado, por ejemplo, ¿no? Como ocurrió hace tiempo en Santa Cruz. Entonces, ¿cómo van a establecer la cuota de seguro? Entonces, justamente, dependiendo de cuál es el riesgo que se tenga con ese evento, entonces se va a asignar una probabilidad de ocurrencia y esa probabilidad, en base a esa probabilidad, vamos a nosotros cuantificar cuál sería el monto que deberíamos cobrar como empresa aseguradora para estos eventos, ¿no? Bien, entonces, bueno, vamos a quedar en esta parte. Vamos a quedar en esta parte. Y vamos a continuar más rato. Vamos a ver acá. Bien, entonces a las 2:30 nuevamente volvemos para continuar con el desarrollo de la materia. Vamos a nuevamente guardar el chat para la lista. Y entonces volvemos a las 2:30 para seguir con el desarrollo de la materia. Está bien, doctor.